mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva jornada educativa que estamos presentando. Es un gusto estar nuevamente frente a ustedes. Les pido, en la medida que vayan ingresando, que silencien sus micrófonos y cualquier intervención que quieran hacer, cualquier consulta, cualquier pregunta, dejaremos un espacio al final de la ponencia para poder intercambiar las inquietudes que tengan.
Mi nombre es Bruno Garbari, referente de contenidos del Museo del Holocausto, y hoy estamos en el marco de la cápsula Los Dilemas. Los judíos tuvieron que lidiar con alternativas contradictorias y tuvieron que actuar en consecuencia, lo que implicó que tuvieran que convivir con decisiones muchas veces insoportables. Estaban expuestos a una situación extrema y, de cara a la muerte, trataron de salvar sus vidas en situaciones anómalas. Muchas veces tuvieron que decidir sobre asuntos morales que implicaban la vida para uno y la muerte para los otros. La conferencia de hoy titulada Actitudes y dilemas éticos durante la Shoah, entre la valentía, altruismo y la cobardía, entre la responsabilidad y la culpabilidad, a cargo de un gusto enorme que tenemos en esta conferencia, de contar con un gran pedagogo del Holocausto que es Mario Sinai. Mario Sinai es doctor en educación, PhD, educador y pedagogo del Holocausto, conferencista internacional y experto en análisis visual. Es guía de viajes educativos a Polonia, los Bálticos, Ucrania, los Balcanes, Bielorrusia y Sefarad. Mario, tenemos el gusto y el gran honor de poder escucharte. Muchas gracias, Bruno, y gracias al museo por la invitación. Es para mí un gran honor y un placer poder estar con ustedes. Como entiendo que la gran parte del público es un público de pedagogos, quiero empezar primero con un poquito de pedagogía y didáctica antes de comenzar la clase. El uso de dilemas como una herramienta educativa de reflexión ayuda a generar empatía. Empatía frente a las víctimas y empatía frente a las situaciones. No comprensión. Es demasiado grande pretender que lo vamos a comprender. El relato biográfico, normalmente de los sobrevivientes, cristalizan para siempre los acontecimientos que hicieron historia. Un sobreviviente que vivió en la Argentina, Alberto Mann, dijo en una de sus intervenciones: me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. ¿Podemos pretender verdaderamente comprender esta frase? Después añade y dice: lloré por el hombre convertido en bestia, lloré por los muertos, lloré por el pueblo y por la humanidad. Lloré por el mundo culpable de su propio mutismo y por la tragedia envuelta en el silencio de la culpa, de la vergüenza y del horror. Abusar del uso de los dilemas es antiproductivo e incluso antipedagógico, como les podrá parecer a varios de ustedes, acorde vayamos avanzando con la temática. Desde esta perspectiva, mi clase no pretende ser una clase modelo. A veces la gente se queda atónita ante las descripciones de la barbarie. Por eso no hay que tomar mi clase como tal. Si decidiesen usar esta metódica reflexiva, hay que elegir, según la edad, los conocimientos del educando y según los objetivos del educador, sobre algunos ejemplos de esta clase. Puede que el uso de un solo dilema sea más que suficiente. Nosotros somos historiadores que lo sabemos todo. Sabemos cómo comenzó y cómo terminó, quiénes fueron los perpetradores, quiénes fueron las víctimas y qué pasó en este conflicto. Ellos no lo sabían. Tenemos que comprender eso. Ellos nacieron libres, iguales que nosotros, y no sabían que habían sido elegidos para el exterminio. Los dilemas que vamos a presentar nos van a ayudar a observar, como una mosca en la pared, la conducta humana en situaciones extremas de caos. Dos advertencias para los pedagogos que me es tremendamente importante. La primera, no juzgar, ¿ok? No generar un juicio de valores a posteriori. Y lo segundo es no cuestionarnos qué hubiera hecho yo en su lugar. No lo sabemos, no lo podemos saber y no tenemos que pretender poder saberlo. Lo repito con lo que comencé, lo que queremos es generar empatía ante las víctimas y ante las situaciones que estamos comentando.
El marco conceptual entre la valentía y la cobardía, entre la responsabilidad y la culpabilidad, hay un amplio espectro de conductas y actitudes que nos permiten analizar con sensibilidad lo que ocurrió en los marcos judíos durante la Shoah. El comportamiento humano en situaciones extremas revela lo mejor y lo peor, lo más alto y lo más bajo del ser humano, el bien absoluto y el mal absoluto. Es necesario estimular el debate sobre las opciones de las decisiones adoptadas por las víctimas y las consecuencias de las mismas, que a menudo eran elecciones sin opción bajo un régimen genocida. Hay que profundizar sobre la excepcionalidad de la toma de estas decisiones, que en muchos de los casos condujeron a la vida o a la muerte. Las agonizantes elecciones de vida o muerte con las que se enfrentan estos hombres y mujeres eran simplemente imposibles de resolver a través de una lógica convencional. Los hombres se veían obligados a elegir entre sus propias vidas y la de los demás. Una hija decide no darle más alimentos a su madre, ya que cree que no resistirá y ésta muere. A los 3 días son liberados por el ejército soviético. Un oficial sádico forzó a una madre judía a elegir cuál de sus hijos se le permitiría sobrevivir o a quién matar primero. Este dilema aparece en la película de Sophie Choice, La decisión de Sophie. ¿Quiénes de nosotros honradamente podría pasar tal prueba? Ustedes me permiten, voy a compartir un PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint, Bruno? Sí, sí, Mario. Muy bien. El rabino Israel Meir Lau, el gran rabino de Israel, hoy presidente de Yad Vashem, cuya madre decidió separarse de él en lugar de subirlo al tren con ella en Piotrkov Tribunalski, escribió: ser separado de la madre es algo inimaginable. La angustia que este acto lleva consigo penetra hasta el último rincón del cuerpo y allí permanece durante los años de la vida de uno. Tardé bastante en caer en la cuenta de que cuando mamá me empujó de ella hacia Naftali, su hermano mayor, me estaba en realidad salvando la vida. ¿Cómo habríamos reaccionado si hubiésemos estado ocultos en un búnker donde los ocupantes pueden permanecer con vida solo por asfixiar a un bebé? ¿Es posible tomar decisiones lógicas sobre cuestiones morales de esta naturaleza? El liderazgo judío reaccionó en formas diversas de acuerdo al contexto geográfico e histórico y a la información accesible y a los magros recursos disponibles. No hubo un modelo único de liderazgo, ni siquiera entre los líderes impuestos del Judenrat. Describir la idea de este liderazgo oficial como un acto de colaboración pasiva con los nazis es una distorsión y una tergiversación de la historia, amén de que constituye un acto inmoral y de juicio a posteriori, sin conocimientos de causa, como lo hizo desgraciadamente Hannah Arendt. Pero no solo liderazgo oficial existió durante la Shoah. Bajo la ocupación nazi surgieron también modelos de liderazgo alternativos, de los rabinos, los médicos, la madre judía, los movimientos juveniles, instituciones filantrópicas. No debemos olvidar que en última instancia se trata de un liderazgo imponente ante el poderío nazi y la determinación de liquidar a todo el pueblo judío. No solo el judaísmo fue impotente ante la amenaza nazi, junto a la indiferencia de la mayor parte de los pueblos del mundo, sino también el judaísmo occidental y finalmente el liderazgo judío del Yishuv en Eretz Israel, bajo mando de David Ben Gurión a la cabeza, fue poco lo que hizo y demasiado tarde. Y ahora voy a pasar a ser un humilde narrador de anécdotas y comenzamos en realidad la clase. Vuelvo a la presentación, si me permiten. 2 segunditos.
Y voy a comenzar con un relato de nuestro querido Elie Wiesel, que en paz descanse, sobre el hambre extremo. 10 días, 10 noches de viaje en un vagón herméticamente cerrado. No recibimos ningún alimento. Vivíamos a base de nieve. Un viejo sacó un trozo de pan escondido en su chaqueta y con una rapidez extraordinaria se lo llevó a la boca. Una sombra se arrojó sobre él. Molido a golpes, el viejo gritaba: Meir, mi pequeño Meir, ¿no me reconoces? Soy yo tu padre. Se desplomó y murió en medio de la indiferencia general. Su hijo tomó el trozo de pan y comenzó a devorarlo. No pudo ir lejos. 2 hombres lo habían visto y se precipitaron sobre él. Otros se agregaron a ellos. Cuando se apartaron, a mi lado, cuenta Elie Wiesel, había 2 muertos, padre e hijo. Este relato figura en la trilogía de la noche de Elie Wiesel. Actitudes personales y colectivas de los miembros del Judenrat. En Bereshka Kartushka, el 15 de octubre de 1942, los alemanes llevaron a cabo una acción de la liquidación final del gueto. En desafío, los judíos pusieron el gueto en llamas. Ese día, algunos de los miembros del Judenrat se suicidaron en un acto colectivo, acto cometido en su última reunión. 2 médicos que no eran parte del Judenrat se suicidaron con ellos, el doctor Lichtenherr y el doctor Shapira. Este relato figura en la enciclopedia del Holocausto de Yad Vashem. En Prushana ocurrió una metzadá moderna, cuando la inteligencia de la aldea, con sus familiares, incluyendo a médicos y maestros y los miembros del Judenrat, decidieron suicidarse envenenándose antes de entregarse a los nazis. Esto ocurrió el 1 de noviembre de 1942. El episodio ocurrió en la casa del vicepresidente del Judenrat, el abogado Belbel Schreitman. Ellos decidieron primero envenenar a los niños, luego a las mujeres y finalmente los hombres. Tercer caso. El presidente del Judenrat en Zitel, hoy Bielorrusia, el abogado Alter Dobretsky, organizó una resistencia armada y un batallón partisano con 600 judíos del gueto que se escaparon a los bosques y se unieron a los partisanos, en donde organizaron un batallón partisano judío a cargo de Herschel Kaplinsky del movimiento juvenil Hashomer Hatzair. Y hubo también casos de caída ética y moral. En Opochno, por ejemplo, en junio de 1942, ocurrió un evento que deslumbró a la comunidad del gueto. Luego que 20 jóvenes escaparon de los trabajos forzados, fueron incautados por la policía judía y encarcelados en la prisión del gueto, y más adelante la policía fue obligado a fusilarlos. Uno de los casos más emblemáticos de todos los casos que nosotros conocemos, está el presidente de Zitel, este lo va a ver después, es el caso de Chaim Rumkowski, el presidente del Judenrat de Łódź, en polaco. Y todo el tema de la entrega de los niños y el debate de si entregar y no entregar, y la decisión hay que salvar a lo que podemos salvar y no lo que no tenemos posibilidad de salvar, y entregaron a los niños que fueron asesinados en Chelmno. A la par, en Varsovia, Adam Cherniakov decide no entregar a los niños cuando comienzan las deportaciones el 22 de julio de 1942 y se suicida. Sin embargo, ¿quién viene después? Deportaron, todos sabemos que el 6 de agosto, 5 o 6 de agosto fue deportado Janusz Korczak. Quiero presentar 4 casos en relación a 4 guetos y el gran dilema de la deportación. El caso de Sosnovich, Kaunas, Turek y Lvov. Analizando estos 4 guetos distintos, en cada uno de ellos surge el dilema de la deportación. Los Judenrat deciden consultar con sus rabinos
y veremos 4 respuestas distintas a situaciones semejantes. En el gueto de Sosnovich, aquí lo estamos viendo, Moshe Merin, los alemanes exigieron deportar a 10.000 judíos. Merin logró bajar la cuota a la mitad. Ahora le tocaba a él decidir quiénes serían deportados. Merin citó en Sosnovich al consejo rabínico, el rabino Levin y el rabino Grossman del partido Mizrahi. Merin les dijo: la Gestapo autorizó mi pedido y ahora nos toca preparar la lista de aquellas personas que queremos deportar. Deportaremos a aquellos que sus vidas ya no es vida, perdón, y que no traen ningún aporte a la sociedad. También enviaremos a aquellos cuya conducta es inaceptable, como los delatores, los locos, los enfermos incurables y los niños abandonados. Les advirtió y les dijo: deben recordar cuál será el castigo si no cumplimos y si nos rehusamos. La Gestapo entrará en la ciudad y se llevarán a quienes ellos quieran y a cuantos se encuentren, y nosotros, los prominentes, seremos los primeros. El rabino Levin respondió en hebreo: Israel, afalpishe jatá, Israel u. Israel, aunque pecó, sigue siendo Israel. Especialmente los enfermos y los desgraciados tienen el derecho a la vida, y ese derecho es irrevocable. El rabino Grossman anunció que las exigencias de Merin contradicen la ley, la religión y la tradición judía. Sin embargo, pidió reflexionar al respecto y consultar con los precedentes de la halajá en el Talmud. Merin anunció que aceptaría la decisión rabínica, abandonó el cuarto para esperar la respuesta y después de 1 hora salió el rabino Grossman y anunció: la exigencia de Merin contradice la ley y la tradición judía milenaria, pero de la forma en que los argumentos fueron expuestos, aparece que todo Israel está expuesto a un gran peligro. No queda otra alternativa que elegir el camino menos peligroso. Confiamos en que Merin actúe según su conciencia judía y rezamos para que sea el salvador y el redentor de los judíos de Sosnovich. Este es el primero de los casos. En Kaunas, el Judenrat, bajo la presidencia del Hanan Elkes, recibió 5.000 certificados de trabajo, llamados Shein. En el gueto habían 30.000 judíos. El Judenrat pidió al gran rabino Abraham Shapira y este dictaminó, pidió al consejo, este dictaminó, basado en el precepto de Rabbi Akiva, en Safra Parashat Ba'ar, tu vida está antes que el de tu amigo. Basado en el precepto de que si hay 2 personas en el desierto y solo una cantimplora de agua, el dueño de la cantimplora es el que tiene que salvarse. Si ya se ha dictaminado una desgracia sobre la comunidad y se puede salvar, aunque sea solo una parte, es obligación de los líderes comunitarios tomar una decisión valiente y salvar a quien se pueda salvar. En Turek, el 4 de noviembre de 1941, se le exige al presidente del Judenrat, Esher Silmanova, preparar listas de los judíos separados en 2 categorías, productivos y no productivos. En los no productivos, incluía a los niños menores de 12 años y a los mayores de 65. El Judenrat pidió el consejo de los rabinos, quienes asumieron su cargo bajo un Beit Din Torah. El rabino Pinchas Weiss dictaminó Dina de Malchuta Dina, que significa la ley del gobierno, del gobernador, es la ley y hay que respetarla. Además, pidieron que los judíos en el gueto hagan un día de ta'anit, ayuno, y se pidió que se tocase el shofar. En Lvov, en febrero de 1942, las autoridades alemanas exigieron que el Judenrat, presidido por Heinrich Landsberg, prepare una lista con 30.000 judíos a ser deportados. La deportación era a Belzec, pero puede que en esta época todavía no se conociese el verdadero destino. El rabino, el doctor David Kahana, dictaminó: si el enemigo exige entregar a un judío para matarlo, o de lo contrario, mataremos a todos, es preferible que todos mueran y no entregar un solo alma de Israel a los enemigos. Y agregó:
Ese es el decreto alágico del Din Moser. Quien entrega a un judío, quien no cumpla este precepto, será juzgado en los anales de la historia. Henry Glassberg no aceptó el consejo, preparó y entregó la lista a los alemanes. El próximo caso tremendamente dilemático y el único policía que yo conozco, estoy seguro que no hay otro si no conocería, que escribe un diario con su vivencia, es Kalel Prechodnik del gueto de Ottobruk. Y miren cómo titula su libro, ¿Soy yo un asesino? Kalel Prechodnik era policía en el gueto de Ottobruk, tenía 26 años de Ottobruk, una ciudad muy cercana de Varsovia. Es principalmente una confesión de la culpa que siente por la responsabilidad de la deportación de su esposa, Anna Nunsfeld, y de su hija, Atali, de 2 años, y su posterior muerte en Treblinka. Prechodnik comparte su profundo sentimiento de culpa por su incapacidad para salvar a su esposa e hija, a pesar de que esa era la razón principal de su decisión de convertirse en policía en el gueto. En la toma de decisiones es interesante comprender las opciones de Prechodnik, que desempeñaba sus funciones en el Umschlagplatz, la plaza de las deportaciones, y su amigo y compañero Abraham Willendorf, quien se quita el brazalete policial y se une a su esposa y a su hija cuando van a la muerte. Prechodnik menciona en varias ocasiones su admiración por su amigo Abraham Willendorf. Tristemente confiesa que su miedo a la muerte le impidió tomar la decisión correcta. Prechodnik deja muy claro que solo su esposa le puede perdonar. Él solo pide comprensión y habla de la penitencia que él sabe que tiene que soportar. Termina diciendo, mi diario no debe interpretarse como una confesión. Quizás piensen que hubiera sido mejor que aquel día maldito yo no me hubiera derrumbado y te hubiera acompañado con valentía en tu último viaje terrenal. O quizás, Anka, mi destino es sobrevivir a la guerra para que te pueda recordar, amarte y adorarte eternamente. Acá tenemos el día de la deportación. Yo tenía un miedo espantoso a la muerte, y no solo antes de la operación en Ottobruk, sino también después de ella. Ahora tengo miedo de morir sin honor y avergonzado. Yo fui tu perdición, pero también te vengaré. No me arrepiento de haber permanecido con vida y de haberte traicionado tan vilmente en el último momento. ¿Qué palabras? Dilemas de los rabinos, estoy mirando el tiempo. Ok, dilemas de los rabinos tenemos muchísimos. Una mujer en el gueto que acababa de dar a luz quería saber si podía circuncidar a su bebé recién nacido antes de los 8 días, ya que ella temía que no iba a vivir una semana. La gente se preguntaba si debía o no recitar bendiciones sobre la comida taref, o sea, no kasher. Un padre necesitaba saber si le estaba permitido salvar a su único hijo, previsto para una muerte segura a través del soborno, cuando sabía que si su hijo se salvaba, otro niño inocente iría en su lugar. Una madre le pregunta al rabino si podía matar sin dolor a su propio bebé, ya que el día siguiente se iban a llevar a todos los niños. Y quizás el más famoso de todos, el rabino más ortodoxo de Varsovia, el rabino Isaac Nissenbaum, un nombre del kibutz Nebuot Yitzhak, en Israel, cerca del aeropuerto, declaraba en el gueto de Varsovia en el momento del levantamiento: este es un tiempo para Kiddush HaChaim, santificación de la vida, y no Kiddush Hashem, la santidad del martirio. Anteriormente, el enemigo judío buscaba el alma del judío, y santificando su cuerpo en martirio, es decir, preservado lo que el enemigo deseaba tomar de él, ahora el opresor exige el cuerpo del judío, y el judío, por lo tanto, está obligado a defenderse para preservar su vida. Respuestas alágicas. Los rabinos todo el tiempo le hacen preguntas y ellos contestan. El rabino Efraim Oshri del gueto de Kaunas: ¿se puede comer comida no kasher? El rabino Oshri dictaminando que es necesario comer lo que haya para no arriesgar vidas humanas. Cuando vio que algunos dudaban, optó por el ejemplo personal para ayudar a la gente a sobreponer el peso de la decisión. Le preguntan al rabino: ¿qué debo hacer si en el taller que trabajo en el gueto
se hacen suelas de zapatos con los rollos de la Torá. Respondió el rabino Oshri. Yo te aconsejo que le adviertes al director del taller que se trata de un material sagrado para los judíos. Si él no quiere envenenar su alma, él no lo hará. También si mi cuerpo es esclavo, mi alma es libre. Los dilemas de los médicos son tremendos y el dilema más famoso es el dilema del doctor Abraham Weinreff, director del hospital del gueto de Vilna. El dilema de la insulina. Tenía 200 enfermos de diabetes y tenía solo para 50 personas para darles el medicamento. Y hace una cita a los rabinos, cita a un juez, cita a otros médicos y al presidente Gaines, al presidente del Judenrat. Los primeros en responder son los doctores. Dicen, esto es medicina nazi. A nosotros no nos puedes preguntar, y se van. Los rabinos, como los rabinos, dicen, tenemos que consultar los preceptos de la halajá en el Talmud. Se van, pero retornan y responden, 4.000 años de historia judía, no hubo un precepto igual. Nunca nadie se preguntó en la historia una pregunta semejante. Por lo tanto, no podemos ayudarte. El juez dice, tú no eres juez para decidir quién va a vivir y quién va a morir. Y el presidente del Judenrat Getz dice, si los doctores no saben, si los rabinos no saben, si el juez no sabe, yo tampoco. Y él queda solo. Él es sobreviviente. Acá le vemos a la foto a la izquierda. Después estuvo en Auschwitz, sobreviviente, y escribe el diario. Y le preguntan, ¿por qué escribes los protocolos? Y él contestó, porque en el 2020, cuando estemos en la pandemia, van a hacer una actividad en el Museo de Buenos Aires de la Shoah y se van a preguntar qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos. Y yo estoy dejando constancia histórica. Y con esta constancia histórica estoy demostrando mi resistencia espiritual ante la situación. Fin de cuento, él decidió darle a los más jóvenes y a aquellos que tenían más posibilidades de salvarse. Los otros murieron inmediatamente. Para los 3 meses no hubo más suministro de insulina y los 200 enfermos murieron. Marek Edelman, el número 3 de la rebelión del gueto de Varsovia, de los bundistas, los antisionistas que abogaban por una autonomía polaca judía en Polonia. En ese momento era joven, era paramédico y trabajaba en el hospital pegado al Unscharplatz, lo que conocemos Polonia, lo conocemos, pegadito al Unscharplatz, donde en el sistema del engaño, en las primeras deportaciones de Varsovia, había una supuesta revisación médica para ver que estaban en condiciones, en el engaño, de poder ir a trabajar al este. Y dentro de la gente que llega la gente, sus amigos, sus comadrijim del Bund, e intenta salvarlos. Llega su mejor amigo. ¿Cómo lo salva? Le rompe un brazo. O sea, no tenemos a los alemanes por tontos. ¿Ok? Romper un brazo implicaba que no estaba capacitado para ir a trabajar y así pudo sacarlo. Pero no podemos romper el brazo a todos. Fíjense en el dilema. ¿Qué significa salvar a un amigo? Romperle un brazo. El doctor Israel Melihovsky, el tiempo me es cortito, así que lo voy a saltar, pero lo quiero mencionar, hizo la investigación del hambre en el gueto de Varsovia, la más importante que se hizo en el mundo, está válida hasta el día de hoy, y todo aquel que estudie medicina en algún momento de su estudio va a estudiar sobre el tema, sobre este tema. Tenía un gueto entero de 450.000 personas hambrientas, y lo que él investigó son las influencias del hambre, las diversas influencias del hambre en el cuerpo. Con él trabajaba la pediatra del gueto de Varsovia, Adina Vladisbacher. Tiene una historia muy interesante, que cuando llega la deportación, decide envenenar a sus pacientes para que los nazis no los fusilen en las camas, como ya había ocurrido precedentes. Ella, a último momento, logra escaparse. Quiero mencionar también el gueto de Shavli, porque esto es muy importante, el gueto de Shavli, y me gustaría mencionar sobre el gueto de Shavli. En el gueto de Shavli, Siluasi, en Lituania, el 7 de febrero de 1942, se publicó una orden que prohibía a las mujeres quedar embarazadas. En el diario Daron Pik, director del hospital, se mantuvo después de la guerra. Era un radiólogo graduado en París que fundó la gimnasia hebrea de Shavli.
El doctor Pick tenía 68 años y se dedicó a escribir un diario en hebreo titulado Listas del Valle de la Muerte. En su diario escribió: ese día en que se nos informó de esta prohibición, que las mujeres no pueden quedar embarazadas, esta prohibición inhumana debería quedar grabada en la memoria humana para la eternidad. Y agregó: solo faltaría la esterilización de hombres y mujeres para ser completada la orden. Después del decreto se permitió dar a luz hasta el 15 de agosto de 1942 bajo amenaza de muerte. El doctor Pick escribe en su diario: jamás en la historia se decretó algo semejante. Tampoco jamás será olvidada. El corazón llora al oír cosas semejantes. El doctor Pick, en su diario del 10 de diciembre de 1943, escribe: lo acontecido en el gueto no se borrará jamás de nuestra memoria. Los acontecimientos son increíbles. Nosotros, hombres cultos, con principios éticos, hemos caído tan bajo con nuestras manos, con nuestras propias manos, asesinamos a nuestros hijos. De la separación de los hijos, que ya hablamos del rabino Israel Meir Lau, quiero mencionar, los que estudiaron en la Escuela Internacional en Yad Vashem lo conocen, la Plaza de la Familia en Yad Vashem. El 18 de enero de 1943, los alemanes rodearon el gueto de Grodno con el fin de realizar la deportación de los judíos a Auschwitz-Birkenau. La familia Fredjovich, junto a otros amigos, encontraron un escondite en un altillo. 3 de los bebés no fueron ocultos en el altillo por miedo de que por sus llantos sean todos expuestos a los alemanes. El abuelo Nahum Fredjovich decidió quedarse fuera del escondite con los bebés. 2 de ellos eran sus propios nietos, sabiendo que con este acto los conducía a la muerte. El doctor Felix Sandman, que podemos ver, es el único nieto de Nahum Fredjovich que sobrevivió al Holocausto. El caso de Meir, ¿cuánto tiempo tengo? No, lo voy a saltar. Davidovich, lo voy a hacer muy cortito. Y le dan permiso para salvar a una parte de su familia. Entiende que tiene que elegir entre su esposa y su madre. Y va a lo de su madre y consulta: madre, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo salvar? Para hacerlo cortito, una historia un poquito más larga, la madre le dice: yo ya he vivido una vida larga y buena, dale la vida a tu esposa. Aquí podemos ver en la página de testimonio de Yad Vashem, David Kremer, 1 año y medio, Vilna, traduzco lo que está escrito: escondido en un búnker con 50 personas, el bebé comenzó a llorar. Hubo que ahogarlo para que no delatase a todos. Testimonio de su hermana, Brunia. El caso de los niños escondidos, principalmente en Francia, muchos niños tuvieron que esconderse, han pasado infancias terribles, tuvieron que cambiar nombres, tuvieron que cambiar mil cosas. Fue tremendamente la historia de cada uno. Yo tuve el honor y el orgullo de conocer por lo menos a 3 de ellos: a Ehud Lev, que vive muy cerquita de Yad Vashem; Ariela Palas, que acaba de morir; y a Helen Gutkowski de Argentina, con la cual me conocí este año, muy amiga del museo, y sé que trabaja con ustedes. Verdaderamente historias increíbles que el tiempo no me lo da, pero que cada uno de ellos es un dilema detrás de otro, día tras día y año tras año. Nomás para mencionar el Ariela Palas, que en paz descanse, el libro que ella escribió a su padre, la última frase cuando le entrega un orfanato en París, dice: hija mía, te quiero, por eso te abandono. Hija mía, te quiero, por eso te abandono. Esto lo voy a saltar, ahí lo voy a saltar. Abba Kovner, 2 palabras. Abba Kovner, que conducen una rebelión en el gueto de Vilna, pero entienden que sus fuerzas no les daban. Después de ese día de rebelión, en el cual cayó uno de los comandantes, Abba Kovner se convierte en el comandante y toma la decisión de escaparse y salir a los bosques a esconderse y a unirse y formar una unidad de partisanos. Cuando está saliendo a los bosques, adentro del gueto, se encuentra con su madre y su madre le pregunta: ¿y yo qué? Y él responde: búscate un refugio en el gueto. Y después
toda su vida, y yo lo escuché personalmente, Yad Vashem tenía 15 años, pero lo escuché y en todos sus libros se escribe, yo no sé cómo me va a recordar la historia, si como un héroe, si como un combatiente y un partisano, o simplemente como un cobarde que abandonó a su madre sola en el gueto. Como estoy en tiempo, voy a terminar con un relato de Roman Fristar, un periodista, murió hace 2 años. Hace 3 años estuvo en la marcha de la vida, ya se veía muy mal, sospechábamos que mucho más no iba a poder aguantar, y escribió un libro, La gorda por la vida, en uno de sus relatos. Y yo elegí otro de los relatos, Mi padre y yo. Con esto voy a terminar la presentación. Su relato nos acerca a comprender la vida cotidiana, entre comillas dobles, en los campos de concentración y trabajos forzados, donde la vida y la muerte formaban un complejo rompecabezas. Su relato es sincero, frío, cruel y valiente. Nos relata los episodios sin esconder sus culpas y afrontando las consecuencias de la debilidad humana, sin buscar refugios en la zona gris de las medias verdades y las medias mentiras. Roman Fristar no relata superhombres ni santos. Él se atrevió a describirlos como los vio y como él mismo actuó en un escenario de la lucha por la sobrevivencia. En momentos críticos, Roman Fristar escribió: el sufrimiento de otra persona era un fenómeno tan generalizado que todo aquel que no se distanciara de él corría el peligro de ser herido de muerte por sus sentimientos. Y ahora vamos al relato. Mi padre y yo. La epidemia del tifus nos alcanzó de lleno. Una mañana fallaron sus piernas durante el recuento matutino. Yo intenté sostenerlo. Papá se desplomó al suelo sin decir palabra, como un saco de algodón. Mi reacción espontánea fue agacharme y levantarlo, pero no lo hice. Volví a incorporarme y miré al oficial de turno. Cualquier preso experimentado sabía de que no había que ocuparse de alguien que ya no tenía remedio. La desgracia era contagiosa. Padre, le dije, ¿puedes oírme? Me incliné ante él para aplastar con cuidado los piojos que pupulaban por sus pestañas. Me di cuenta de que se había sumido en un letargo en el que ya no sufría físicamente ni comprendía lo que sucedía a su alrededor. La suya era una vida sin sentido, parecida a la llama de una vela que no alumbra. Y en lo más hondo de mi corazón, supe que no me importaba que mi padre no me reconociera. Mi único deseo, por decir la verdad, era que mi padre había escondido un pan debajo del colchón de paja infectado de piojos. Él ya no comía y yo estaba hambriento. Me senté en el borde de su catre esperando con paciencia su muerte para poder apropiarme del pan sin remordimiento de conciencia. Temía que el pan se desmigaje antes de que mi padre exhalase su último suspiro y tenía miedo de que se lo comieran las ratas o que otro enfermo encontrase el tesoro y me lo robase. Antes de morir, mi padre susurró por última vez: solo te pido una cosa, que te hagas un buen hombre, un hombre de bien, que no traslades a tu nueva vida las costumbres del campo de concentración, que no aceptes la ley de la selva, que olvides todo cuando has aprendido aquí, la mentira y el engaño, el desprecio de la ley y la falta de la honradez. Y luego papá agregó: el mundo será diferente. Me refiero al mundo que nacerá después del caos. Todo comenzará de nuevo. Las personas aprenderán de las desgracias que han acarreado sobre sí mismas, serán más juiciosas y mejores. La imagen de mi padre muriéndose permanece indeleble y me persigue por todas partes.
un pozo en el alma, una espina en el corazón. Papá murió y yo tomé su pan. Gracias. Excelente, Mario. La verdad, estoy muy impactado, ¿no? Por lo que han sido toda tu descripción y especialmente por esta descripción de Pfister, ¿no? Donde evidentemente él, como escribe, también ha tenido un dilema, entiendo, en la posterioridad de escribir, ¿no? Con una honestidad los hechos que sucedieron, ¿no? Porque es muy difícil poder narrar situaciones de la condición humana que llevan a situaciones extremas para poder sobrevivir, ¿no? No todos pueden contar o tener la valentía o la capacidad de poder contar y que nos permite entender una dimensión distinta de lo que era la vida, como cuenta Pfister, en el campo, o las narraciones que él mismo hace cuando estaba en el gueto, ¿no? Así que eso es... Este libro es una secuencia de relatos. Es una secuencia de relatos y uno es, bueno, peor, entre comillas, uno es peor que el otro. Cada uno de los relatos te rompe el corazón. Y cada uno, en él, hay unos dilemas insoportables. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Con mucho gusto. Hay una pregunta de Marcia Raz que dice, ¿qué actividades te parecen más eficaces para abordar el Holocausto con alumnos, en su enorme mayoría no judíos y no muy familiarizados con el tema? Bueno, entonces primero quiero aclarar que tiene que quedar claro que para hablar de dilemas tenemos que conocer el contexto histórico. Y si los alumnos no conocen el contexto histórico, la didáctica de los dilemas quizá no sea la mejor. Personalmente pienso que en un público no judío tenemos muchos temas que podemos tocar. Por ejemplo, el hecho de que Alemania, a mi juicio, fue la primera víctima del nazismo. ¿Cómo Alemania cayó? Víctima del nazismo, especialmente el año 1933, cómo Alemania va decayendo. Yo pienso que colocar al Holocausto dentro de los genocidios del siglo XX potencia justamente el Holocausto, no como un evento separado, sino dentro de los genocidios del siglo XX. Y el tema quizá más importante de todos que yo aconsejo en marcos no judíos es el tema de lo justo de las naciones y mostrar sobre aquella gente no judía que salvó judíos desde la perspectiva del justo, no de la perspectiva del judío. Porque hay relatos muchísimos, acá podemos tomar, es otra conferencia, no va a ser esta conferencia. Acá tenemos, por ejemplo, 3 temas muy importantes que podemos usar. Alemania, la primera víctima del nazismo, el Holocausto, la Shoah, en el contexto de los genocidios del siglo XX y los justos de las naciones. Por supuesto, también está el contexto local, el contexto latinoamericano, específicamente el contexto argentino, sin hacer paralelismos, sin hacer comparaciones, las ausencias democráticas en el continente latinoamericano, especialmente me refiero, por supuesto, a la última dictadura militar en Argentina. Bien, una pregunta sobre los Judenrat y cómo vos explicaste muy bien que los Judenrat, que han sido muy cuestionados, ¿no? Desde la distancia la gente acusa muy fácilmente, señala con el dedo, ¿no? Y se pone en el lugar, yo nunca haría esto, que es algo que me pareció muy bien que vos lo hayas mencionado al principio, ¿no? De no juzgar y no cuestionarnos a nosotros mismos. El tema de los Judenrat, de esta cooperación, digamos, limitada en el sentido de tratar de minimizar los daños, ¿no? Si pedían tanta gente, tratar de negociar para que sean menos y de esa forma salvar a cantidad de gente. ¿En qué medida la población, por ejemplo, de un gueto determinado, podía valorar, digamos, las vidas que salvaba el Judenrat por esa acción en vez de condenarlos? ¿Lograban tomar dimensión de que el Judenrat intercediendo estaba salvando vidas? Mira, yo hice un estudio bastante grande que no es mío, son estudios que hicieron anteriores a mí, yo tomé materiales.
Primero tenemos que saber que el 85% de los Judenrat, de los presidentes de los Judenrat, fueron asesinados por los nazis en la Shoah, y creo que ese número habla por sí mismo. Hay una estimación completa, un libro entero que cuenta los nombres, todos uno por uno, y el 85% fueron asesinados por los nazis. No es cierto esa suposición de que todos veían que los Judenrat eran malos o negativos o colaboradores, porque he presentado muchos casos, 3 o 4 casos, presentar muchos más, donde no solo que reconocían y que apreciaban, el caso, por ejemplo, de Kaunas, que fue un presidente electo por la comunidad y admirado por la comunidad, pero no fue el único, donde admiraban su acción y lo respetaban y eran honrados, hicieron todo lo posible por salvar, y esa fue la mayoría. Ahora vamos al caso de Varsovia. Las primeras eliminaciones, por decirlo así, de los movimientos juveniles fue el comandante de la policía, Sharansky, y su ayudante. A los primeros que mataron. Al primero, la bala no lo mató, lo dejó herido, pero intentaron matar al jefe de la policía, acusándolo de colaboracionista. Entonces yo creo que hay que estudiar cada uno de los casos, pero como siempre Varsovia fue el más conocido, el más famoso, y el que dio quizás el ejemplo a los demás, eclipsó a la mayoría que no los representan. La gran mayoría de los Judenrat trabajaron por el bien de la comunidad, intentaron negociar con los nazis para salvar. Y quiero tomar a Ronkowski, que es el más criticado de todos. Miren, Ronkowski logró llegar hasta agosto de 1944 con 160.000 judíos vivos. 160.000 judíos vivos, cuando ya en medio año antes ya no había ningún gueto en Polonia. Llega hasta agosto de 1944. Históricamente recuerden que la Operación Valquiria fue el 20 de julio de 1944. Si la Operación Valquiria hubiese triunfado, lo que no ocurrió, y Hitler hubiese muerto, y Alemania se hubiese rendido, que era la idea, el héroe de la Shoah no hubiese sido Mordejai Leibovich, hubiese sido Chaim Ronkowski, que salvó a 160.000 judíos. Pero no, llegó hasta agosto. En agosto los deportaron y casi todos fueron así. Y con eso y todo, quedaron 15.000 sobrevivientes de Auschwitz-Birkenau de Lodz, que es el número más grande de todos los demás, porque llegaron muy tarde. Llegaron en agosto del 44, cuando ya en octubre los crematorios dejan de funcionar. Entonces la historia es un poquito cruel en relación a los Judenrat. Y de nosotros se espera una visión más amplia del tema de los Judenrat. Quizás el último caso que quiero decir es el famoso Kastner de Hungría, que negocia con Eichmann camiones por vías y logra sacar un tren cuando él pensaba que iba a poder sacar muchos más. Obviamente logró sacar a un tren, 1127, si no recuerdo mal el número de personas. Y en él pone a toda su familia, a todos los grandes rabinos, a todos sus amigos. Algunos de nosotros hubiésemos actuado distinto. Después, en Israel, en el juicio, que no es el juicio donde él enjuició por difamación, el juez israelí dictaminó, vendió su alma al diablo. Kastner vendió su alma al diablo. El otro día lo mataron en la playa en Tel Aviv. Sí. Mario, ¿qué papel tenían los dilemas también la política nazi de la represalia colectiva? ¿No? Porque acá también hay otro punto importante, ¿no? Por ejemplo, escaparse de un campo, bueno, dejaba, bueno, como el famoso caso del padre Kolbe, ¿no? 10 de sus compañeros condenados a morir de hambre, ¿no? Quienes escapaban del gueto para ser partisanos los encontraban y después represalias fusilaban a las familias, ¿no? ¿Y qué condicionamientos generaba esto en la población, la cuestión de la culpa colectiva? Sí, fue una política implícita muy importante psicológica de los nazis contra los judíos, el hecho de saber de que había consecuencias que eran vidas humanas, que se veía que por cada uno que se escapaba podía matar a 30, 40, 50, ¿sí? Sin lugar a dudas fue una política monstruosa llevada a cabo por los nazis, que generó verdaderamente sentimientos de culpa y de mucho cuidado de cómo reaccionar. Si tomamos el caso de la rebelión, por ejemplo, del gueto de Krakow, un gueto muy chiquito, 8 cuadras por 4 cuadras, los judíos de los movimientos juveniles, Aaron Dolek Libeskind comprende
que no puede la rebelión dentro porque los van a matar a todos. Y deciden hacer la rebelión afuera, en la ciudad, tratando de inculpar a la resistencia polaca. Pero la inteligencia alemana tonta no era y por supuesto los atraparon. Pero el hecho es de que, tomando en cuenta las consecuencias de que si la rebelión se va a llevar a cabo dentro del gueto, nos van a matar a todos, la decisión es hacerla afuera, tratando de inculpar a la resistencia polaca. Y verdaderamente hay dilemas que son tremendos, que son tremendos. Sí, por eso hay que entender bien la política aplicada por los nazis, ¿no? Donde estaba muy aceitado todo este mecanismo para evitar cualquier tipo de levantamiento, ¿no? Porque el tema del castigo colectivo era algo que estaba en toda la población. Mario, otra pregunta que enviaron. ¿Con qué edades es conveniente el trabajo de dilemas? Bueno, es una buena pregunta, que se pasó. Repito, la base tiene que ser que tiene que haber un conocimiento, porque no podemos hablar de dilemas si no conocemos el contexto en el que esto ocurre. ¿Okay? Por lo tanto, yo estimo que tienen que ser aproximadamente de edad de bar mitzvah en adelante. Cuanto más grandes son, más posibilidades de un debate reflexivo. De un debate, cuanto más grandes son, por supuesto, mejor es el debate. Por supuesto que en marcos académicos y en adelante y en adultos, es un tema, es una herramienta muy útil para la enseñanza y para generar empatía, como dije al principio. Cuanto más grandes, mayores. Con los chicos, cuando no tienen un conocimiento, yo diría, no quiero ser categórico, pero del bar mitzvah en adelante se pueden empezar, y como dije, no hay que hacer una secuencia como lo hice yo. A veces es suficiente tomar un dilema y con un dilema tranquilitos trabajarlo y hablarlo y discutirlo y escuchar y debatir. Y es una dinámica reflexiva, como dije, muy importante y muy útil. Bien, vamos a la última pregunta, que ya estamos con el tiempo. Sí. Es una pregunta interesante desde mi punto de vista. ¿Qué pasa después de tomar una decisión en el marco de un dilema? ¿Cuáles son las consecuencias traumáticas? Bueno, muchos tuvieron que vivir con estos dilemas hasta los últimos de sus días. Quienes lo contaron y quienes no lo contaron. Ahí la veo a Ida Ender, hablen con Diana Wang. Todas aquellas personas que tuvieron que tomar ese tipo de decisiones que fueron traumáticas y que sin lugar a duda los acompañaron hasta el último día de su vida, los acompañan hasta el último día de su vida. Fueron decisiones que no eran de comprar un chocolate, de ir a jugar o no ir a jugar, hacer los deberes, no eran dilemas de vida o muerte que tuvieron que tomar, y quienes tomaban estas decisiones tuvieron que sufrir las consecuencias hasta el último de sus días y asumirlo. En el caso, como vimos, de Pfister, lo asume de una manera increíble de poder presentarse ante los acontecimientos y presentarlos. Yo en muchas ocasiones lo digo, cuando presento yo hablo sobre él siempre en Majdanek. Y yo siempre agrego una frase que yo digo: si a mí me hubiese pasado eso con mi papá, yo no lo contaría. Y él lo cuenta, valientemente. Valientemente, él lo cuenta, lo asume. Sí, impactante, ¿no? Un libro muy recomendable. Bien, Mario, vamos cerrando entonces. La verdad que, como siempre, yo he tenido el honor de escucharte muchas veces, y cada vez que vuelvo a escucharte, para mí es un aprendizaje. Es muy amena tu forma de contar, tu didáctica. Siempre aprendemos cosas nuevas de vos. Así que darte mi gran, profundo agradecimiento en nombre del museo y seguramente de todos quienes te han escuchado en la charla. Seguimos manteniéndonos en contacto y te mando un gran abrazo. Lo único que quiero decir es que con gusto les mando los materiales, y cualquier profesional que quiera hacer uso de ellos, con muchísimo gusto. Lo importante es que sepamos y podamos transmitirlo. Siempre con tu gran generosidad. Gracias, Mario. Bien, los invitamos a participar de la próxima actividad
la conferencia ¿Sobrevivieron? ¿Cómo siguieron viviendo? A cargo de la licenciada Diana Wang. Será mañana viernes a las 13 horas, en vivo por Zoom y Facebook Live. En el chat vamos a dejar los links de acceso. También los podrán encontrar en todas nuestras redes sociales. Hasta mañana.